Estamos arrancando, como decimos, el tercer mes de este año. Y bueno, hoy particularmente, para que podamos comentar, para que podamos hablar de todo lo que pasó ayer, 1 de marzo, donde por sobre un montón de otras cuestiones, ayer se inauguraban los periodos legislativos, al menos acá en la ciudad capital, dentro de lo que es el ámbito municipal, dentro de lo que es el ámbito provincial y también en el orden nacional en el Congreso. Montón de cosas quedaron para que podamos comentarlo y vamos a tratar de contar aquellas cuestiones más importantes. Por supuesto que esto fue, ¿cómo decirle? Si lo metemos en términos futbolísticos, el puntapié inicial de lo que será este año 2026, que, como dijimos cuando arrancamos el ciclo, en verdad yo siempre lo recuerdo, cuando estamos por empezar el 2026 con 7 PM, bueno, algunos amigos me decían, che, pero este año va a ser un año tranqui. Y yo decía, ¿por qué? Desde lo político, ¿no? Y me decían, ¿por qué? Y porque no hay elecciones. Y desde un comienzo siempre dije, no, pará, este año no hay elecciones, pero este año, como se dice ahora, es la famosa previa, que ahora, o sea, los chicos hacen la previa del fútbol, la previa de todo, y yo decía, este año va a ser la previa de lo que será la gran elección del año 2027, donde hay que elegir desde presidente hasta el concejal de la ciudad más pequeña, Se elige de todo el año que viene, de presidente, vicepresidente y de ahí para abajo. Entonces, desde acá, humildemente, por supuesto, en base a nuestra experiencia, 40 años de periodismo político, y decíamos, no, este año va a ser un año muy intenso, muy cargado, de mucho tránsito en política, porque es la previa a la gran elección. Y bueno, estamos iniciando el tercer mes del año y nos damos cuenta que no nos equivocamos, porque si hacemos un rápido repaso de lo que viene pasando en el país, en la provincia, en el municipio, desde el 1 de enero, cuántas cosas han pasado, sobre todo en el ámbito nacional. Y ayer, el 1 de marzo, tal cual como lo fija la Constitución Nacional, comienza el periodo ordinario de sesiones, comienza el año legislativo, y como indica la Constitución, el presidente tiene que dejar inaugurado, tiene que hacer la apertura oficial de lo que es el ciclo. Y bueno, Milei por tercera vez concurrió al Congreso, pero creo que lo de ayer superó cualquier pronóstico que podría haberse hecho sobre lo que iba a ser la presencia del presidente Milei en el Congreso. Creo que ni el más, digamos, ¿cómo decirlo? Ni el más negativo sobre lo que es la figura de Milei como persona y como presidente podía, creo yo, haber más o menos, ¿no?, vislumbrado, imaginado que en el Congreso ayer iba a pasar lo que pasó, teniéndolo al presidente como el principal protagonista. Vamos a comentar las cosas que pasaron, pero creo que ni el más pesimista podría haber imaginado lo que pasó. Ayer, en el Congreso, seguramente lo vieron, seguramente lo escucharon, y saben entonces de qué estamos hablando.
La verdad que lo comentaba antes de venir al programa, me encontré con un querido amigo de siempre, con quien hemos compartido, digamos, de manera generacional, lo que fue esta recuperación de la democracia allá en el año 83, lo que costó para la generación, que en esa época éramos jóvenes, y que desde distintos espacios políticos, el objetivo, la lucha, el deseo, el compromiso, era recuperar la democracia, recuperar todo lo que significa la palabra democracia, el Estado de Derecho, hacer valer los derechos que estaban cercenados, poner en vigencia la Constitución y empezar a recrear en la sociedad, bueno, algo que hasta ese momento no existía, ¿no? Porque veníamos de 8 años de dictadura, con todo lo que fue el genocidio de la dictadura, la violación sistemática de los derechos humanos, la intolerancia como característica. Entonces, para los que éramos jóvenes en aquellos años, y peleamos todos, codo a codo, radicales, peronistas, comunistas, todos, codo a codo, más allá de la idea partidaria que podría tener cada uno, pero la cosa era recuperar la democracia. Repito, el Estado de Derecho. Volver a tener, por sobre todas las cosas, en los ámbitos legislativos, el espacio natural de lo que es la democracia, porque en los parlamentos municipales, provinciales, nacionales, es donde se parla, se habla, se discute. Y la idea era volver a abrirlo, porque cada vez que había un golpe militar, lo primero que hacían los milicos cuando volteaban un gobierno constitucional era cerrar el Congreso, cerrar la legislatura, los consejos deliberantes, lo metían en cana a los que eran diputados, senadores. Lo primero que hacía era eso, no cerremos, clausuremos. ¿Para qué? Para que no se hable, no se discuta, para que no pase nada, ¿no? En la última dictadura, la peor de todas, la dictadura asesina de Videla, Macera, Agosti y todo lo que siguieron, era tal el odio que había hacia lo que era la política, los políticos, la discusión política y demás, que dijeron no, bueno, hicieron lo que de siempre, cerraron los parlamentos, el Congreso, todo. Y crearon, los milicos, se creían muy inteligentes, lo que se llamó en ese momento la CAL. ¿Qué era la CAL? La CAL, la Comisión de Asesoramiento Legislativo. Escuchen ustedes lo que se les ocurrió, ¿no?, a los milicos genocidas esto. Reemplazaron los parlamentos, los ámbitos de legislativo, por una comisión que iba a asesorar legislativamente al gobierno militar. ¿Cómo estaba compuesto esta CAL, esta Comisión de Asesoramiento Legislativo? Convocaron a algunos dirigentes políticos, algunos sí, algunos colaboraron, porque colaboraron con la dictadura, le dieron entidad, le dieron letra, como se dice, pero mayoritariamente
la Comisión de Asesoramiento Legislativo, esta CAL, estaba conformada por militares. Por militares que asesoraban sobre cuestiones legislativas a los otros militares que estaban en el Poder Ejecutivo. Una fantochada, un dibujo, una porquería. Así fue. Bueno, ¿por qué? Porque la idea siempre de las dictaduras era silenciar el Parlamento, los parlamentos. Que no se discuta, que no se debata, que no lleguen ideas a esos ámbitos, porque consideraban los fascistas, los dictadores, los autoritarios, que lo peor que se podía llevar adelante era sostener estos ámbitos, recrear estos ámbitos de debate. Por eso, cuando se recupera la democracia en el año 83, la fiesta fundamental de la democracia estuvo en los ámbitos legislativos, en el Congreso, en la legislatura de Salta y de las otras provincias, pero en el Congreso fundamentalmente, que se volvió, ¿no es cierto?, a convertir en la caja de resonancia de las ideas ciudadanas representados en sus legisladores, que ocupaban cada una de esas bancas, en diputados y en senadores. En aquellos primeros años de la democracia recuperada, y lo digo porque a mi generación le tocó vivenciarla de manera in situ, como se dice. Pero para las nuevas generaciones es muy sencillo. Hay que entrar a mirar la historia. Antes decían agarrar los libros, bueno, ahora ya ni falta hace, ¿no? Anda a internet y pone Democracia Recuperada 1983 y vas a tener la posibilidad de acceder a conocer lo que pasó. Pero lamentablemente a las nuevas generaciones cada vez le importa menos. Hago este preámbulo, digamos, como para decir lo que significó para la sociedad argentina en su conjunto esto, ¿no? Recuperar el Congreso como la esencia misma de la democracia, de la discusión de ideas, del debate. Por eso, desde cada partido político en aquellos años, lo que se buscó para que lleguen a ocupar esas bancas legislativas fue a lo mejor de cada uno de los partidos políticos, la mejor dirigencia, los mejores hombres y las mejores mujeres de cada partido, para que lleguen a ese ámbito, a lucirse, a mostrar lo mejor de cada partido. Así lo hicieron los peronistas, los radicales, la izquierda, que en ese momento, con el Partido Comunista, por ejemplo, tenía representación legislativa, la famosa, la conocida izquierda. También desde la derecha, pero la idea era, dentro de cada partido, buscar lo mejor que había. A ver, ¿a quién podemos poner, che? Y pongamos algo que nos haga quedar bien, que se luzca, que cuando aparezca un tema de debate aparezca el diputado, la diputada radical, la diputada peronista, y que que defienda de la mejor manera posible. Así nació, y bueno, por eso la Cámara en aquellos años, las cámaras, porque fue en todos lados, ¿no? Las cámaras llegaron
lo que era en ese momento la mejor representación que podía tener cada espacio político. Por eso es que yo les cuento, y que por ahí algunos que me escuchan me dicen, no, deja de mentir cuando yo cuento que en el Congreso, por supuesto, pero particularmente en las legislaturas provinciales, al menos aquí en Salta, cada vez que sesionaba la Cámara de Diputados de la provincia, por ejemplo, y había colas y cola de gente, fila de gente en la puerta de la legislatura ahí en la Mitre al 500. Había filas en la calle de ciudadanos que hacían cola para entrar a la legislatura y presenciar y escuchar el debate parlamentario, el debate que se daba en el recinto. ¿Y por qué? Y porque cada partido, repito, político, había llevado a esos ámbitos lo mejor que tenía. Entonces, ante cualquier tema, los debates que se armaban en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en el propio Consejo Deliberante, en los primeros años, en el Consejo Deliberante de la capital, en los primeros años, era un lujo. Escuchar los argumentos. Y la gente iba y se sentía fascinada con eso. Eso después empezó a decrecer, empezó a llegar ya no fue la selección de los legisladores tan exigente, y empezó a llegar cualquiera, digamos, ¿no? Aparecieron los buques, que bueno, yo tengo guita, yo quiero ir, yo compro una banca. Y lamentablemente empezó a retroceder, por así decirlo, ¿no?, la representación parlamentaria. Ahí apareció esto que desde hace años venimos teniendo. ¿Cuántas veces lo habré escrito en mis columnas a lo largo de estos 40 años? No sé. Pero no solo yo, no quiero hablar de lo que yo escribo. Mucha gente, hablamos de esta crisis de representatividad, que no es otra cosa que el ciudadano de a pie, como le decimos ahora, no se siente representado por los legisladores, por los que están sentados en las bancas, ni municipal, ni provincial, ni nacional. En aquel momento sí. Los dirigentes, los militantes de cada partido político, orgullosamente decían, ese es mi legislador, ese es mi diputado, ese es mi senador, ese es mi concejal. Porque los representaba, los hacía sentir orgullosos, decía, mirá lo que nosotros tenemos en el partido. Después eso decreció, apareció el busquerío, como yo digo, yo les llamo, los busca, los oportunistas, y empezó a decaer, ¿no? Y con eso el descreimiento, bueno, hasta lo que estamos hoy, ¿no? Todo este preámbulo para cerrar con esto. Lo que pasó ayer en el Congreso, por supuesto que el principal responsable de esto no fue otro que el propio presidente, Javier Milei, que bastardeó de la manera más espantosa, más terrible, lo que es esto, ¿no?, que le acabo de contar, esta historia de lo que es la democracia. Ayer Milei dejó en claro que le importa nada lo que tiene que ver con la esencia de la democracia. Ayer mostró lo peor que puede mostrar una persona, faltando el respeto, pero absoluto, nada más y nada menos que del ámbito democrático sagrado,
que tiene este país, como es el Congreso de la Nación ante la Asamblea Legislativa. Lo de Milei ayer, con sus insultos, sus canchereadas, sus mentiras, porque mintió de la manera más descarada ante los diputados y senadores de la Nación, en un montón de cosas, ¿no? Diciendo que se habían triplicado los sueldos en este país, que se había bajado la pobreza en este país. Dijo un montón de mentiras. Pero después el comportamiento, el lenguaje, los gestos, fue espantoso. Pero no solo eso, sino que lo peor para mí fue el acompañamiento que tuvo de los legisladores. Por empezar, los de su partido, que festejaban toda la irrespetuosidad democrática de este personaje, Milei, lo aplaudían, pero festejaban con sonrisa, con abrazo, con comentarios. ¡Qué capo que es! ¡Qué capo! ¡Dale, dale! Espantoso, pero también de los de la oposición. Milei le dijo de todo a la oposición. Y la pregunta que yo me hacía anoche mientras escuchaba este compendio de barbaridades de este tipo que no tiene el más mínimo respeto y valor por lo que son los ámbitos legislativos, la democracia, la oposición, cuando le empezó a atacar de la manera que lo hizo, cuando comenzó con los ataques, digo, estos tipos se levantan y se van. No, se quedaron ahí y ellos empezaron a putearlo a Milei. Entonces, ese ámbito sagrado, que es el Congreso, el recinto legislativo, se convirtió en no sé si en una cancha de fútbol, en cualquier cosa. Insultos de acá, insultos del frente, descalificaciones, canchereadas. Vuelvo a decir, lo de Milei fue horrible, pero lo que hicieron sus funcionarios y legisladores aplaudiéndole como focas, la corte de aplaudidores, fue tremendamente espantoso para todos los argentinos, para el sistema, para el futuro de este país. Yo la verdad que lo veía a Milei, que ya nos sorprende, volvió a ser el Milei de siempre, el guarango, el atrevido, el irrespetuoso, el sin tener ningún valor por lo que es la democracia, volvió a ser el tipo de siempre. Sus partidarios, sus acólitos, festejando de la manera más asquerosa lo que el tipo hacía, espantoso, pero los del frente también, porque en vez de irse se quedaron y ellos también insultaban lo mismo, convirtieron ese Congreso en cualquier cosa. Le faltaron el respeto a la Constitución, al Estado de Derecho, a los argentinos y argentinas, a todos, pero por sobre todo a lo que fue a lo que es, mejor dicho, la historia del poder legislativo en Argentina. Yo miraba ayer los hombres y mujeres que estaban sentados en las bancas, riéndose, festejando las barbaridades que decía el presidente, y yo decía, pensar que esta infeliz, este infeliz, están sentados en esas bancas donde a lo largo de la historia pasaron figuras, personalidades espectaculares,
Lisandro de la Torre, Alfredo Palacios, Domingo Faustino Sarmiento, estuvieron en esa banca donde ahora están estos personajes. Y no se les movía un pelo a ninguno. Pero repito, no solamente, lo peor fue lo de los mileístas, porque fue el presidente el que fue a tirar la bronca, a mojar la oreja, a decir barbaridades, pero del otro lado, en vez de levantarse, porque la verdad, si yo hubiera estado sentado en una banca y me hubieran dicho, no, a mí o a alguien de mi partido, de mi espacio, las barbaridades que dijo Milei, yo lo único que hubiera dicho, presidente, este ámbito no es para eso, Esto no es un reñidero, este es un recinto sagrado, es la representación misma de la democracia, del Estado de Derecho. Si usted vino para eso, nosotros no nos vamos a quedar a avalar esto, y se hubieran levantado y se hubieran ido. Y lo hubieran dejado a los libertarios solo, que hagan lo que se le cante la gana, pero no, por eso el cuestionamiento es fundamentalmente para el presidente, pero también para las bancas de la oposición, que se quedaron, algunos con carteles, otros con gestos, con señales. Fue una porquería lo que hicieron por parte de todos. Un día muy triste para la democracia argentina. Repito, para quienes peleamos, la generación que peleamos para recuperar la democracia, fue una jornada muy dolorosa, muy triste. Vos decís, para esto peleamos, para que esta porquería esté sentada en la banca, para que este porquería esté sentado en esa banca. Para eso peleamos. La verdad, entonces, después, no preguntemos por qué el ciudadano de a pie se aleja cada vez más de la política. Cuando un tipo que la está pasando muy mal hace muchos años y escucha que el presidente dice que se triplicaron los sueldos de que él está, cuando la mayoría de la gente perdió entre el 40 y el 60% del valor adquisitivo de su salario, y abota y dice este tipo que te aumentó 3 veces el salario, cuando te cuenta un montón de mentiras, y la verdad que vos decís, no, ¿qué gollete tiene? ¿Qué sentido tiene? Y repito, y ver las focas a la vuelta, las focas en los palcos, los ministros, Adorni, Santilli, Carina, y los legisladores. Bueno, claro, yo digo, pero ¿qué carajo le importa a esos tipos si cobran millones por mes por hacer esa porquería? Entonces el tipo se queda, a mí qué me importa, ¿qué me importa? La gente la está pasando mal, que se caguen, ¿qué me importa? Yo me quedo acá, si yo igual cobro. Fue espantoso. Creo que fue uno de los días más tristes para la democracia. Uno de los días más tristes para la democracia. Porque vos te das cuenta que después de 40 años, en vez de avanzar, vamos para atrás. Bueno, yo lo escribí hace mucho, ¿no? El proceso darwiniano a la inversa, Vamos al revés, no vamos del mono al hombre, vamos del hombre al mono. Por eso un darwiniano a la inversa. Y ayer quedó demostrado, lamentablemente.
bueno, habrá que ver cómo sigue el tema, pero la realidad es que para la gente de carne y hueso está pasándola muy mal, se agrava esta situación, se agrava, porque por más que Milei no lo diga, esto se agrava en la calle, en la vida de la gente de carne y hueso. Así que bueno, veremos. Pero creo, fue uno de los días más tristes desde que se recuperó la democracia. La imagen de Milei, de las focas aplaudidoras, de las actitudes de la oposición, fue lamentable, muy triste. Pues sí, para esto peleamos, para recuperar la democracia, para que lleguen estos impresentables, estas impresentables ahí. Qué triste. En fin, bueno, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de lo que, dejando ya todo esto, vamos a hablar de lo que pasó en Salta, porque también acá el gobernador inauguró el periodo legislativo en la legislatura de nuestra provincia. El intendente Emiliano Durán lo hizo en el Consejo Deliberante y dejaron, acá sí, porque claro, se supone que los titulares de los poderes ejecutivos, cada vez que van a inaugurar un periodo de sesiones, lo que hacen es contar lo que hicieron en el periodo legislativo anterior y contar lo que viene. Bueno, Milei ayer lo único que hizo fue insultar, no contó nada, y lo que dijo que había conseguido eran mentiras, como esto de que la gente gana tres veces más de lo que cobraban antes, que es una mentira enorme. No contó nada. ¿Qué puede contar si abandonó la obra? No hay obra, el país está abandonado, la gente se mata en la ruta, no hay salud, no hay educación, no hay nada. ¿De qué puede hablar el tipo este? Entonces no dijo nada. Bueno, acá en Salta el gobernador Gustavo Sáenz también inauguró el periodo ordinario y habló de todo lo que hizo en su gestión el año pasado, y lo propio hizo el intendente de la ciudad de Salta, Emiliano Durán, que también lo que hizo fue eso, ¿no? Un repaso de todo lo que se ha hecho el año pasado, y en el caso de la municipalidad de Salta, para lo que viene, según adelantó el intendente Durán, va a ser la inversión en obras municipales, obras públicas, obvio, municipales más importante en la historia de Salta. Eso lo dijo el intendente Durán. Lo vamos a repasar, a ver qué es lo que anunció. ¿Realmente va a ser así? Cuando miramos lo que dijo el intendente Durán, daría la impresión que es así, pero lo vamos a repasar. Vamos a hacer un raconto de todo lo que ha sido esto, ya dejando de lado la vergüenza que significó el bastardeo, ¿no?, de lo que fue la actuación, el show de Milei en el Congreso. Alguien me dijo, che, ojo, es una cortina de humo, porque Milei hace eso para que la gente no hable de que la está pasando muy mal. Y con esto cierro, la frutilla del postre de Milei, ¿sabe cuál sería? Pero nada más que como cortina de humo, digo yo, ¿no? Dice, yo lo tiro, que la gente se distraiga discutiendo y hablando de esto y que no hable, que no le alcanza la guita para nada. Para que hablen de otra cosa. Hay una información que se adelantó y que dice que el 24 de marzo
de este año, donde se cumplirían 50 años del último golpe militar, ese día lo que anunciaría Milei es el indulto a los militares condenados por delitos de lesa humanidad, le daría el indulto. A 50 años del golpe militar, a los militares que han sido acusados de violar derechos humanos, de delitos de lesa humanidad, los que están condenados, los que están con prisión domiciliaria, los que están efectivamente en la cárcel y demás, Milei los indultaría. A 50 años del golpe. Sobre llovido, mojado.